Bueno chicos, vamos a ver la última parte de este tema, ¿vale? En esta ocasión vamos a hablar un poquito más sobre la fuerza elástica, ¿vale? En el vídeo anterior hemos terminado hablando sobre la deformación de un objeto cuando sobre él ejercemos una fuerza, y ahora vamos a ver esa deformación en los muelles, ¿vale? Y vamos a hablar sobre fuerzas elásticas. Todo muelle, cuando se comprime o se estira, es necesario de que en él nosotros realicemos una fuerza. Esa fuerza, en 1660, Robert Hooke pues estudió la ecuación matemática o la ley que regía cómo esa fuerza afectaba al muelle. Y eso es mediante esta fórmula, donde dice que la fuerza de la ley de Hooke, o sea, la fuerza que nosotros ejercemos en un muelle, va a depender de una constante que se llama constante elástica, y que es un valor concreto que depende del material del que está hecho el muelle, por un producto, que es una diferencia de longitudes. A eso se le llama elongación, ¿vale? A esta diferencia es elongación. LF sería la longitud final y L sub 0 la longitud inicial. Y vamos a ver qué sería cada una de ellas. Si miramos el dibujo y suponemos que tenemos aquí el techo en el que hemos enganchado pues tres muelles iguales, si el primer muelle no tiene ningún objeto colgado sobre él, pues a eso le vamos a llamar L sub 0 o longitud de equilibrio. Es la longitud que tiene el muelle en su estado normal. Y sobre ese muelle hay una fuerza, ¿vale? Que sería la fuerza elástica. Esa fuerza es la que evita que nosotros, o aquella fuerza que hace que nosotros nos cueste trabajo estirar el muelle o comprimirlo, ¿vale? Bien, si nosotros ahora cogemos ese mismo muelle y le ponemos un objeto con un cierto peso, ese muelle se estirará. Entonces habrá la fuerza elástica, en un sentido, que va a intentar contraponerse al estiramiento de ese muelle por el peso. Pues bien, esa longitud se le llama longitud final, que sería la longitud del muelle una vez estirado. Si nosotros restamos la longitud final menos la inicial, nos da esa elongación del muelle. Y si lo multiplicamos por la constante elástica del muelle, obtendríamos la fuerza de ese muelle. Y lo mismo pasaría si ponemos un objeto mucho más grande. La longitud final sería más grande y por tanto esa longitud final menos la elongación nos daría la nueva fuerza que debe de realizar el muelle para contraponerse a ese peso, ¿vale? Entonces siempre que estemos trabajando con muelles hay que utilizar esta fórmula, la ley de Hooke. Bien, y ahora vamos a ver el peso. El peso se calcula a través de esta fórmula. Peso es igual a masa por gravedad, donde esta gravedad vale 9,81 metros partido segundo cuadrado. Esto nos indica que es una aceleración, ¿vale? La gravedad de la Tierra es una aceleración. Esto sería la masa del objeto que estamos pesando. Cuando nosotros nos ponemos en la báscula nos indica la masa que tenemos, pero porque él ha hecho aquí un cálculo y divide el peso real que nosotros tenemos, es decir, la fuerza con la que la Tierra nos atrae, que eso sería el peso, la fuerza con la que la Tierra nos atrae a nosotros, hacia el centro de la Tierra, dividirlo entre la gravedad, ¿vale? Entonces peso entre gravedad me da la masa que yo tengo. Y ese cálculo lo hace la báscula. Si nosotros tenemos un objeto sobre una superficie horizontal y ese objeto tiene una masa, ese objeto tendrá, sobre él actuará una fuerza normal, que es el empuje de esa superficie sobre el objeto. Pero a su vez tenemos el peso que irá hacia abajo. ¿Cómo calculamos ese peso? Pues sería masa por gravedad, masa 30 kilos y gravedad 9,8, y nos da pues el valor que sea en newton. Si tenemos un objeto en un plano inclinado, pues la normal irá en ese sentido, siempre perpendicular a la superficie del contacto, y el peso, ese peso irá hacia abajo, ¿vale? Siempre vamos a dibujar el peso hacia abajo. Este caso es un caso particular porque este peso hay que dividirlo en P sub I y P sub X. Y su cálculo se hace como veis ahí. El P sub X hay que tener en cuenta el seno de esta inclinación, de ese grado, de esos ángulos. Y el P sub I hay que tener en cuenta el coseno del ángulo de la inclinación de la pendiente, ¿vale?
y después se multiplica pues igual, masa por gravedad y masa por gravedad. Y por último, si tenemos un objeto colgado en una cuerda que está sujeta al techo, pues este objeto, sobre él actuará la tensión de la cuerda y el peso que sigue yendo hacia abajo. Ese peso se calcula igual, masa por gravedad, ¿vale? Recordad que el peso entonces es la fuerza con la que la Tierra nos atrae hacia el centro de ella. Y por último, vamos a ver el caso general del peso. Ese caso general, sería, como veis aquí la fórmula, peso, masa por gravedad, y el caso general sería la fuerza gravitatoria. Newton estableció la ley de gravitación universal, que decía que la fuerza existente entre dos cuerpos de masa 1 y masa 2 va a depender del producto de esas masas, ¿vale? Y el inverso del cuadrado de la distancia entre esas dos masas. ¿Eso qué quiere decir? Pues vamos a ver en el dibujo. Si yo considero la Tierra esférica y el centro de la Tierra, vamos a suponer que toda la masa de la Tierra estuviese concentrada justo en el punto central de la Tierra, esa masa de la Tierra y la masa de un objeto que esté en su superficie están distanciados un radio que le llamo radio terrestre. Pues bien, la fuerza que hay entre esa persona que está en la superficie y el centro de la Tierra se calcula como el producto de G mayúscula, que es la constante de gravitación universal, que eso os la daremos en los ejercicios, por la masa de la Tierra, por la masa del objeto o la persona que está sobre la superficie, partido la distancia al cuadrado entre esos dos objetos. Si yo tengo, por ejemplo, la Tierra y la Luna, pues pasará lo mismo. Para calcular la fuerza de atracción entre la Tierra y la Luna hay que tener en cuenta la constante de gravitación, la masa de la Tierra, la masa de la Luna y la distancia entre el centro de cada uno de esos dos astros y esa distancia al cuadrado, ¿vale? Pues bien, si yo ahora cojo y esto que está apuntado en verde, que veis aquí, esto que está apuntado, lo separo y lo llamo G, pues esto va a ser la gravedad, va a ser la aceleración con la que la Tierra me atrapa a mí. Es decir, si yo estoy en un segundo piso y salto, aparte de lo que puede pasar, cuando caigo voy acelerando con un valor de 9,81 metros partido segundo cuadrado, aquí en la Tierra, porque esa gravedad que yo he calculado, ¿vale?, se calcula a partir de la constante de gravitación universal, que siempre es lo mismo, pero hay que tener en cuenta la masa del planeta, de la Tierra, y la distancia que habría entre el centro de la Tierra hasta donde yo comienzo a saltar. Si estuviésemos en la Luna, esta constante es la misma, pero aquí sería la masa de la Luna y el radio de la Luna. Por tanto, esa gravedad va a ser mucho más pequeña que en la Tierra. Creo que está en torno a 2 con algo o 3 con poco, ¿vale? Si nos fijamos esta gravedad, la ponemos aquí, la fórmula del peso que hemos visto antes, y comparamos estas dos fórmulas, pues tenemos que una fuerza, peso o una fuerza gravitatoria es igual a la gravedad, que sería todo esto, por la masa del objeto que se siente atraído por el objeto mayor, ¿vale? Esta gravedad siempre va a tener un valor de 9,81 si estamos trabajando en distancias no superiores a 10 kilómetros desde la superficie de la Tierra. Entonces, alrededor de la Tierra, siempre que estemos trabajando en esta distancia, a 10 kilómetros desde la superficie de la Tierra, la gravedad vale 9,81. ¿Vale? Pues bueno, con esto espero que os hayáis enterado del tema y veis las veces que lo necesitéis y hacemos ejercicio. Un saludo.